En este video vamos a ver los ángulos que se forman en una circunferencia, pero antes vamos a recordar qué es una circunferencia y cuáles son sus elementos. Una circunferencia es el conjunto de puntos pertenecientes a un mismo plano que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. O sea, todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. Los elementos de la circunferencia es el centro. Este es el punto interior que equidista de la circunferencia. Equidista quiere decir que está a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. Aquí lo estamos representando con la letra O. Otro elemento es el radio. Este segmento va del centro a cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo, al punto A, y aquí tenemos el radio OA. Siguiente elemento, diámetro. El diámetro es un segmento que pasa por el centro, cuyos extremos están sobre la circunferencia. Este segmento pasa por el centro, toca dos puntos de la circunferencia, este es el diámetro BC. Arco. Un arco es una parte que está delimitada por dos puntos sobre la circunferencia. Tenemos, por ejemplo, aquí el arco AC, está limitado por el punto A y por el punto C, y lo podemos escribir así, de esta manera, el arco AC con este símbolo hacia arriba que nos indica un arco. Siguiente elemento, cuerda. Una cuerda es un segmento cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. Tenemos aquí este segmento, toca dos puntos de la circunferencia y esta es la cuerda DE. También podemos decir del diámetro que es una cuerda porque también toca dos puntos de la circunferencia. Se dice que el diámetro es la cuerda mayor. Siguiente es la recta secante. Esta recta corta a la circunferencia en dos puntos. Aquí tenemos una secante, está cortando a la circunferencia en el punto F y en el punto G. Esta es la secante FG. Tenemos la siguiente recta, que es la recta tangente. Esta se caracteriza porque nada más toca un punto de la circunferencia. La recta L1, es una recta tangente. Y por último tenemos este punto, que es el punto de tangencia, y es el punto que tienen en común la circunferencia y la recta tangente. En la circunferencia se pueden formar 5 tipos de ángulos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el ángulo central. Este ángulo tiene la característica de que su vértice se encuentra en el centro de la circunferencia y los lados de este ángulo son dos radios. En el caso de un ángulo central, en este caso el ángulo alfa, es igual a la medida del arco que abarcan los lados de este ángulo. El ángulo alfa es igual a lo que mide el arco AB. Otro tipo de ángulo es el ángulo inscrito. Este ángulo puede estar formado por dos cuerdas o por dos secantes, pero la característica de este ángulo es que su vértice se encuentra sobre la circunferencia. Un ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarcan sus lados. O sea, en este caso el ángulo alfa es el arco AB sobre 2. Siguiente ángulo es el ángulo semi-inscrito. Este va a estar formado por una tangente y puede ser una cuerda o una secante. El ángulo semi-inscrito también es igual a la mitad del arco que abarca. En este caso sería el ángulo alfa es igual al arco AB entre 2. Siguiente tipo de ángulo es el ángulo interior. Este está formado ya sea por dos cuerdas o por dos secantes, pero se caracteriza porque su vértice está dentro de la circunferencia. En este caso, un ángulo interior mide la mitad de la suma de las medidas de los arcos que abarcan sus lados. Este sería el ángulo interior y va a ser igual a la suma del arco AB más el arco CD. Una vez que sumemos estos dos arcos, lo dividimos entre 2 y podemos calcular cuánto mide el ángulo alfa, el ángulo interior. El último tipo de ángulo en la circunferencia es el ángulo exterior.
Este se caracteriza porque su vértice es un punto fuera de la circunferencia. Se tienen tres variantes. El primero de ellos es cuando el ángulo está formado por dos rectas secantes. Como podemos observar, el vértice de este ángulo está fuera de la circunferencia. Otra variante del ángulo exterior es cuando está formado por una recta tangente y una secante. Nuevamente, el vértice del ángulo se encuentra fuera de la circunferencia. Y una tercera variante es cuando el ángulo está formado por dos rectas tangentes. En todos los casos, los ángulos exteriores son iguales a la mitad de la diferencia de las medidas de los arcos que abarcan sus lados. Por ejemplo, en este ángulo exterior, la medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del arco AB menos la medida del arco CD, y esta diferencia la vamos a dividir entre 2. Y cualquiera de las variantes de un ángulo exterior, la medida del ángulo siempre va a ser igual a la mitad de la diferencia de los arcos que abarcan los lados de este ángulo. Vamos a resolver unos ejercicios sencillos. El primero de ellos, en este ejemplo, en este ejercicio vamos a encontrar el valor del ángulo beta. Primero tenemos que el ángulo AOB mide 70 grados. Y también estamos viendo que el ángulo AOB es un ángulo central porque su vértice está en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. Un ángulo central es igual a la medida del arco que abarcan sus lados. En este caso, el ángulo AOB es igual al arco AB. Entonces, si el ángulo AOB es igual al arco AB, quiere decir entonces que el arco AB mide 70 grados. Ahora, el ángulo beta, su vértice está sobre la circunferencia. Este es un ángulo inscrito. Y como acabamos de ver, un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que abarcan sus lados. En este caso, el ángulo beta, sus lados abarcan el arco AB. Y si el arco AB mide 70 grados, entonces sustituimos aquí. El ángulo beta es 70 grados entre 2. 70 entre 2 son 35 grados. Este ángulo es de 35 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos aquí que el ángulo AOB mide 38 grados. El ángulo AOB, su vértice está sobre la circunferencia, es un ángulo inscrito, ¿sí? Y sabemos que un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que abarcan sus lados. En este caso es el arco AB entre 2. Bueno, de aquí vamos a despejar al arco AB. Simplemente invertimos esta igualdad. El arco AB entre 2 es igual al ángulo AOB. Pero sabemos que el ángulo AOB mide 38 grados. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando a 38, por lo tanto el arco AB es 2 por 38 grados, nos da 76 grados. Entonces tenemos que el arco AB mide 76 grados. Ahora, el ángulo θ también es un ángulo inscrito porque su vértice está sobre la circunferencia. Y un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que abarcan sus lados. En este caso, el ángulo θ también abarca el arco AB. Y el arco AB mide 76 grados entre 2. Si dividimos 76 entre 2, nos da 38 grados. Entonces, el ángulo θ mide lo mismo que el ángulo AOB. Los dos miden 38 grados. Vamos a resolver un último ejercicio. En esta figura se sabe que el arco AB mide 90 grados y el arco CD mide 40 grados. Y con estos dos valores tenemos que calcular el valor de estos 6 ángulos. Vamos a iniciar con el ángulo alfa, que es este. Vemos que este ángulo tiene su vértice en el exterior, por lo tanto el ángulo alfa es un ángulo exterior.
Y recordemos que un ángulo exterior es igual a la diferencia de los arcos que abarcan sus lados dividido entre 2. En este caso, el ángulo alfa es igual al arco AB menos el arco CD entre 2. Sustituimos, el arco AB mide 90 grados y el arco CD mide 40 grados. Entonces tenemos 90 menos 40 son 50. 50 entre 2 nos dice entonces que el ángulo alfa mide 25 grados. Ya tenemos nuestro primer cálculo. Vamos ahora con el ángulo beta. El ángulo beta es este. Vemos que el vértice de este ángulo está dentro de la circunferencia, por lo tanto el ángulo beta es un ángulo interior. Y en el caso de un ángulo interior, este va a ser igual a la mitad de la suma de los arcos que abarcan sus lados. En este caso sería la suma del arco AB más el arco CD. El arco AB mide 90 grados, el arco CD 40 grados. Los sumamos, arco AB 90 grados, arco CD 40 grados entre 2. 90 más 40 son 130. 130 entre 2 son 65 grados. Ya tenemos entonces que este ángulo beta mide 65 grados. Vamos ahora con el ángulo gamma. El ángulo gamma, como podemos ver, su vértice está sobre la circunferencia, por lo tanto el ángulo gamma es un ángulo inscrito. Y recordemos que un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que abarcan sus lados. En este caso, el ángulo gamma está formado por este lado y este otro lado que abarcan al arco AB. Por lo tanto, el ángulo gamma es igual a la mitad del arco AB. El arco AB mide 90 grados, sustituimos 90 entre 2, esto nos dice que el ángulo gamma es de 45 grados. Este ángulo mide 45 grados. Vamos ahora con el ángulo teta. El ángulo teta también tiene su vértice en la circunferencia. También es un ángulo inscrito. Ahora, entonces si es inscrito va a ser igual a la mitad del arco que abarcan sus lados. En este caso, el ángulo teta abarca el arco CD, entonces va a ser el ángulo teta igual a la mitad del arco CD. El arco CD mide 40 grados, entonces teta es igual a 40 sobre 2. 40 entre 2 son 20 grados, entonces el ángulo teta mide 20 grados. Vamos ahora por el ángulo phi. Este ángulo también es un ángulo inscrito. Su vértice está en la circunferencia, es un ángulo inscrito, y este ángulo abarca el arco CD, entonces sería igual a la mitad del arco CD. El arco CD mide 40 grados, entonces sería 40 entre 2, eso nos da 20. Este ángulo, el ángulo phi, también mide 20 grados, igual que el ángulo teta. Y por último nos piden el ángulo omega, que es este que tenemos aquí. Su vértice está en la circunferencia, es un ángulo inscrito y va a ser igual a la mitad del arco que abarcan sus lados. En este caso, el ángulo omega, sus lados abarcan el arco AB. Entonces sería igual a la mitad del arco AB. El arco AB mide 90 grados. Entonces el ángulo omega son 90 entre 2, son 45 grados. Y con este ejercicio damos por terminado este tutorial. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Hasta la próxima.